Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a comenzar este discipulado online y voy a pedirles que puedan abrir el formulario que esté el link ahí para que ustedes puedan hacer junto conmigo este formulario, este primer capítulo. Así que haz un clic en el formulario, en el archivo que te envié, para que juntos podamos hacer este estudio de discipulado. Solo tienes que colocar tu correo electrónico y completar así como vamos a hacerlo, y de esta manera te lo voy a mostrar. Así que vamos primeramente a colocar el correo electrónico nuevamente. Luego colocas tu nombre y apellido. Y seguidamente empezamos a hacer el estudio. Dice, según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según este pasaje, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida? La palabra dice que estábamos muertos. Muertos, pero ¿qué tipo de muerte? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo si comen de ese fruto iban a morir. La pregunta es, después que comieron, ¿murieron? Claro que sí. No fue una muerte física, fue una muerte espiritual. Fueron separados de Dios. Muerte significa separación. Así que cuando antes no conocíamos a Dios, estábamos muertos, separados de Dios, muertos espiritualmente. Esa clase de muerte estábamos, es espiritualmente. Bien, vamos a continuar. Según Romanos 3:23, dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha pecado toda persona según este pasaje? Sí, toda persona ha pecado. Solo Jesús nació sin pecado. Pero todas las personas traemos la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Todos necesitamos un Salvador. Todos han pecado. Entonces la respuesta es sí. La siguiente. Entonces, ¿cuál era nuestra condición? ¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Según Romanos 3:23, estábamos destituidos. Eso dice Romanos 3:23. Destituidos. Es importante cuando estudiamos, solamente tenemos que enfocarnos lo que dice la palabra, contestar lo que dice la palabra. En Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Por no creer en el Hijo de Dios. Por no creer en el Hijo de Dios. Eso dice la palabra, que estábamos condenados por no creer en el Hijo de Dios. Sigamos. ¿Qué dice Efesios 2, 4 y 5? Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces en Efesios 2, 4 y 5, ¿cómo se describe a Dios? Aquí nos muestra dos características, que es misericordioso y que tiene gran amor.
misericordioso y con gran amor. Esa sería la respuesta. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Nos dio vida. Esa sería la respuesta. Anota en tu formulario. Nos dio vida. Muy bien, sigamos. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor? A través de que Cristo murió por nosotros. De esa manera muestra su amor, dando a su Hijo por nosotros. Efesios 2:8-9 dice así: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios decidió que la salvación no es por obras. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? ¿Qué dice la gente común? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Y qué dicen? Yo no robo, no mato, no miento. Eso dice la gente. Por eso cree que va a ir al cielo, porque por obras. O al contrario, cree que va a ir al cielo porque da plata a los pobres. Entonces esa persona dice, yo tengo derecho. Pero la Biblia dice que no somos salvos por obras. ¿Qué pasaría si hoy te presentaras delante de Dios y Dios te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar en el cielo? ¿Qué le responderías? Yo creo que la respuesta es decirle, Señor, porque creo en ti y tú has muerto por mí en la cruz. Nada más. No tengo que decirle porque yo hice esto, hice lo otro, no. Jesús lo hizo todo. Y somos salvos por gracia. Gracia. Anoten eso, por favor. Gracia. Por medio de la fe. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no lo merecíamos. Por eso fuimos salvos. Y nos dio la salvación por gracia. No merecíamos nosotros. Así que nos ha regalado Dios la salvación. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos que tener fe? Según lo que dice Gálatas, en Cristo Jesús. Anoten eso, por favor. Diga en sus propias palabras, ¿qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es tener fe en Cristo para ti? Algunos dirán, es creer sin ver. Es interesante que dice en la palabra que el diablo también cree y tiembla. Si decimos que solamente fe es creer, el diablo también tiene fe, porque él cree. Entonces la pregunta, ¿en qué se diferencia mi fe con la fe del diablo? Yo creo en Dios, pero también soy fiel a Dios y a su palabra. Esa es esa clase de fe. Aparte de creer, yo soy fiel a Dios y fiel a su palabra. En cambio, el diablo cree en Dios, pero él no es fiel a Dios, no es fiel a su palabra. Hay mucha gente que está con ese tipo de fe. Cree en Dios, pero no lee la Biblia, no va a la iglesia, no quiere vivir
como dice la palabra, pero dice yo creo en Dios. Entonces mucha gente tiene la fe del diablo. ¿Qué clase de fe tú tienes? Entonces, fe es creer en Dios y serle fiel a su palabra. Según Juan 10:10, ¿cuál es el propósito de Cristo? Que vino Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está bien claro lo que el diablo, cuál es su propósito. Quiere robarte, quiere matarte, quiere destruir tu vida, tu familia. Ese es el objetivo de Satanás. Pero Jesús, ¿para qué vino? Para darte vida, vida en abundancia, no una poca vida. Dios vino a darte para una vida de plenitud, de paz, de gozo. Para eso vino Jesús. Para darte vida en abundancia. Eso dice Juan 10:10. Vamos a la siguiente. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Dios a los que reciben a Cristo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tal? Tremendo. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le sucede a la persona que recibe a Cristo? Tiene vida eterna. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuiste creado? Para hacer buenas obras. No fuiste creado para malas obras. Es verdad que no somos salvos por las obras, pero debemos hacer buenas obras, porque ese es el testimonio de mi fe ante Dios, ante los demás. Si yo digo tener fe en Dios, se tiene que mostrar a través de mis buenas obras. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora los que están con Cristo, digan amén. Ahora los que están en Cristo, digan amén. Hay diferencia. Algunos están con y otros están en. Hay gente que está con Cristo, está a su lado Cristo, pero otros lo tienen en su corazón, está en Cristo. ¿Y cómo te das cuenta si estás con o estás en? Ahí mismo dice, pero el que está en Cristo dice que ha dejado las cosas viejas. ¿Has dejado las cosas viejas? Si has decidido dejar las cosas viejas, estás viviendo en Cristo. Pero hay gente que dice, yo estoy con Cristo, pero sigue viviendo como todos, hace lo que todos hacen. Esa persona está viviendo con Cristo. Porque cuando uno vive en Cristo, deja las cosas que a Dios no le agrada. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué significa estar? Dice, ¿qué significa haberlo aceptado como Salvador? Si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? En nueva criatura. Eso pon en tu formulario. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida, de algunos ejemplos de lo viejo. Esta es una pregunta personal. ¿Qué cosas dejaste? ¿Qué cosas viejas dejaste? Por ejemplo, uno deja el odio, uno deja, ¿qué más?
la mentira, ¿no? Ahí coloca en forma personal qué cosas has dejado tú. Ahí tienes que colocar tu respuesta. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Bueno, en mi caso, una vida vacía, llena de temores. Esa respuesta también es personal. Coloca tu respuesta. ¿Qué hizo Cristo por ti? Me dio vida. Me dio vida, paz, ¿no? ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Bueno, ahora tengo que vivir su palabra día tras día, todos los días. De esa forma voy a mostrar la nueva vida. Bien, ya falta poco. Aquí hay preguntas muy importantes. ¿Aceptaste a Cristo ya? ¿Ya has tomado esa decisión tan importante de recibirlo en tu corazón y tomar la decisión de vivir en obediencia a su palabra? En mi caso, yo ya acepté a Cristo. Ahí tengo que colocar la fecha. Voy a colocar la fecha que yo acepté a Cristo. Ahí coloca tu fecha. La fecha cuando aceptaste a Jesucristo. Si no aceptaste a Jesucristo, te pregunto ahora, ¿deseas hacerlo? Y coloca sí. Y acá hay algunos puntos importantes para que sepas. Para recibir a Cristo tienes que admitir que eres pecador. Tienes que alejarte de los pecados. Tienes que creer que Cristo murió por ti y resucitó. Y tienes que orar. Así que tú ahí donde estás haciendo esta oración tan sencilla, puedes aceptar a Cristo en este momento. Así que te dejo esta oración. Si no has recibido a Cristo, puedas hacerlo. Tenemos algunos consejos finales para este estudio, que leas en esta semana el libro de Juan del 1 al 7 y vamos a memorizar este último pasaje que está en Efesios 2, 8 y 9 y juntos por favor repitamos para terminar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y luego de terminar, puedes apretar enviar y ya ha llegado a mi registro tu formulario. Así que yo voy a verificar que tú has hecho este formulario porque va a estar en mi registro. Y tienes aquí la posibilidad de entrar nuevamente al mismo link de tu formulario con tu mismo correo. Puedes entrar y puedes modificar tus respuestas, puedes repasar otra vez las respuestas. Así que puedes hacerlo de esta manera si quieres volver a revisar. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar estos estudios.